Estimados estudiantes, espero que estén teniendo un buen día y se encuentren bien junto a su familia, resguardados del frío del invierno en sus casas y de cualquier tipo de contaminación. La voz que les acompaña en este video es de la profesora Loreto Andrea Quirós. La asignatura de Lengua y Literatura invita a todos los alumnos de tercer año medio a compartir la revisión de la guía que usted puede ver y descargar desde la página web del Liceo Polivalente María Reina, específicamente desde el Plan de Apoyo Pedagógico Online 2020 Aprendo en Casa. El objetivo de este video es revisar el contenido teórico de la guía número 9 y comprender cómo desarrollar sus actividades. Es muy importante que recuerde guardar todas las actividades resueltas en una carpeta. Si usted no puede imprimir el material para poder desarrollar todos estos trabajos, le sugiero trabajar en un cuaderno o en hojas sueltas o en una libreta y anexarlas en una carpeta de forma limpia y ordenada. Para dar inicio a nuestro trabajo, les pido que tengan a mano la guía. Si no es así, les pido que pongan atención a la revisión de este video. La guía número 9 lleva por título Reportajes y otros textos no literarios informativos periodísticos. El objetivo de esta guía es leer dos textos periodísticos para analizar críticamente la postura que adoptan y evalúan el enfoque de cada uno sobre un mismo hecho. Para desarrollar el objetivo se debe utilizar el texto del estudiante de la asignatura Lengua y Literatura entregado en el liceo por el Ministerio de Educación este año 2020. A través de estas lecturas conoceremos el reportaje y una columna sobre un soldado japonés, Hiro Onoda, que luchó en la Segunda Guerra Mundial defendiendo a su imperio. Esta guía nos propone reflexionar acerca de la realidad que tenemos para tomar decisiones que definen nuestra vida. Esta la haremos mediante la lectura de dos textos no literarios, los cuales abordan conflictos humanos, sentimientos y las convicciones que nos guían para tomar decisiones y alcanzar nuestras metas en nuestras vidas. O sea, todo depende de lo que nosotros queramos, de cómo nosotros intencionemos nuestra vida, de cómo nos enfrentemos al día a día y las decisiones que queramos llevar a cabo. Bien profundo el tema para trabajar, sobre todo al observar a través de estos dos textos periodísticos que vamos a leer cómo un hombre toma una decisión, se aferra al cumplir su deber y las consecuencias que esto trae a su vida. Para continuar y antes de que comencemos a desarrollar las lecturas y la revisión del contenido teórico, nos invita la guía poder observar, ¿cierto?, imágenes. Son distintas fotografías. Yo acá puse unos aviones kamikaze. Tenemos una bomba nuclear, ¿cierto? Tenemos distintas imágenes. Y una vez observadas estas imágenes, se debe dar respuesta en voz audible. Lo ideal sería por escrito a dos interrogantes. La primera dice, ¿qué opinas respecto a lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial? La segunda pregunta, ¿qué habrá sentido y pensado un soldado al participar de estas guerras que son cruentas? ¿Qué significa que son cruentas? Que son sangrientas, donde no solo mueren soldados, donde no solo hay tácticas militares, sino que donde mueren refugiados, donde mueren civiles, donde mueren inocentes que no tienen voz ni voto en estos conflictos bélicos. Entonces, tienen que observar las imágenes y tratar de ser bien profundo en su análisis.
para poder apoyarlos en la respuesta a estas preguntas, yo les voy a contar, ¿cierto? Un poco para ambientar hasta que nos encontremos con este señor japonés Hiro Onoda, ¿cierto? Que la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que fue un conflicto militar global, mundial, que si bien nosotros tal vez como Chile no estuvimos involucrados directamente, sí hubo soldados chilenos que fueron a participar, hubo chilenos viviendo allá que les tocó vivir este tormento en realidad. Y fue global porque igual si un país no se involucró y a lo mejor no tuvo ningún compatriota viviendo allá, alteró la economía, la vida, los valores, todo de nuestro globo, ¿cierto? Ustedes saben que esta guerra se desarrolló entre los años 1939 y 1945. Eso son 6 años y un día. En esta guerra se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias. Y las grandes potencias, los países que lideran, ¿cierto?, el sistema económico y cultural de nuestro planeta, eh, se organizaron en dos alianzas. Y estas dos alianzas obviamente son alianzas militares. Están los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Entonces, son dos bandos, ¿cierto? Donde están las potencias, quienes dirigen la economía, la cultura de nuestro mundo, por eso se vio tan afectado. A la fecha, contando que estamos en el año 2020, ¿cierto? A la fecha ha sido la mayor contienda bélica, así el mayor conflicto, la mayor pelea, la mayor guerra de nuestra historia. Esta guerra tuvo más de 100 millones de militares, donde los países en pugna, estos países en disputa, estos países que peleaban, ¿cierto? Pusieron toda su capacidad económica, militar, científica, todo su potencial en vidas humanas al servicio de la guerra. Esta guerra tuvo enormes cantidades de bajas civiles porque, por ejemplo, murieron las personas en el Holocausto, también murieron personas con los bombardeos intensivos sobre las ciudades que eran mañana, tarde y noche en distintos puntos, en distintas localidades y eran constantes, no solo una vez bombardeaban un lugar, sino que muchas veces el mismo lugar. También fue la única vez que se utilizaron armas nucleares y se lanzaron dos armas nucleares en dos lugares que son neurálgicos para Japón. Entonces hubo entre 50 y 70 millones de víctimas y eso quiere decir que murió producto de esta guerra el 2,5% de la población mundial según las estadísticas de esa época, según los censos y la población mundial que había en esa época. Hiro Onoda, que es nuestro personaje que es una persona de la vida real, que ya falleció por su ancianidad, vamos a conocer de él, ¿cierto? A través de una columna de opinión y a través de un reportaje. Este señor Hiro Onoda fue un oficial de inteligencia del ejército imperial japonés. Bueno, acuérdense que ellos tienen emperadores y pasó casi 30 años sobreviviendo en las selvas de Filipinas. O sea, yo les dije al principio de la explicación que la guerra duró 6 años y un día, pero este señor vivió en guerra durante 30 años. Eso quiere decir que la guerra terminó y él siguió viviendo su vida de guerra. ¿Ya? ¿Y por qué pasó? Porque él ignoró, él no sabía que en el año 1942 Japón fue derrotado. Él no tenía idea que luego de haber sufrido un bombardeo atómico y luego de que Estados Unidos lanzara estas dos bombas, más encima iba a ocurrir la invasión soviética en Manchuria. Entonces, este señor, Hiro Onoda, no sabía que se tuvo que rendir Japón. Entonces, este señor en 1974 se encuentra
con un hombre, ahí van a saber ustedes en la historia, y recién se entera en 1974, o sea, casi 30 años después, se entera que en Asia terminó la Segunda Guerra Mundial el día 15 de agosto de 1945. Eso quiere decir que este señor vivió todos estos años pensando que todavía estábamos en guerra. Cuando Japón aceptó la rendición total, este señor ni siquiera se enteró. No hubo ningún líder militar que fuera hasta donde él estaba y le avisara. O sea, a los militares, a los altos mandos, se les olvidó este soldado que era de la inteligencia del imperio japonés y él nunca se enteró. Se enteró así como por casualidad. Entonces es una historia muy llamativa. Es bien entretenido también el relato porque estamos viendo que no es una simple noticia, es un reportaje. Y esto es importante, la guerra es importante. Y, y ver la fragilidad humana, pero también la obediencia, porque los japoneses con su emperador se caracterizan por ser obedientes. Entonces, es una historia que les va a llamar mucho la atención. Espero que recuerden sus clases de historia donde han trabajado la guerra para que puedan aumentar su bagaje cultural. Esto en realidad amplía el conocimiento cultural y amplía la capacidad de reflexión. La guía en la página número 2 nos invita a conocer o recordar qué es un reportaje. Y tenemos subtítulos que son preguntas, dice qué es un reportaje, dónde se puede encontrar un reportaje, existen distintos tipos de reportaje, obviamente todas estas preguntas tienen su respuesta que es el contenido teórico. Acá súper importante, yo les puse esta imagen porque un reportaje no solo es prensa escrita, puede ser a través de cualquier medio masivo de comunicación. También tenemos como subtítulo cuáles son las características de un reportaje. Continuamos en la página siguiente. ¿Cuál es la estructura de un reportaje? Esto es súper importante para cuando usted enfrenta una lectura, una comprensión lectora de reportaje o cuando usted debe escribirlo. La estructura es lo esencial, nos ordena. Continúa, ¿cierto?, el contenido teórico de nuestra guía, ampliando, ¿cierto?, los conocimientos sobre otro tipo de texto no literario, informativo de carácter periodístico y nos invitan a conocer o recordar qué es una noticia. Desde que ustedes van en prebásica que les enseñan, ¿cierto?, la noticia. Entonces tenemos como subtítulo qué es una noticia, dónde se puede encontrar una noticia, existen distintos tipos de noticias. Obviamente que sí, y ahí señalan cuáles son. Y continuamos, ¿cierto?, con la noticia. Y tenemos otro subtítulo, ¿cuáles son las características de una noticia? Para continuar en la página siguiente con cuál es la estructura de la noticia. También fundamental para el desarrollo de esta guía y fundamental para la comprensión. Esto ordena nuestra comprensión. Al estar terminando esta página, ¿cierto?, donde sale la estructura de la noticia, encontramos otro tipo de texto no literario, informativo de carácter periodístico y nos invitan entonces a recordar que es una columna de artículo de opinión. Esto ya lo trabajamos en una guía anterior, por lo tanto aquí yo solamente saqué de esa guía anterior lo fundamental, así que yo lo invito a revisar esas guías que usted ya tiene resueltas y que ya tiene archivadas, y si no la ha hecho, lo invito a que lo busque en la página del liceo, la descargue y la trabaje, porque aquí damos por hecho, damos por pasada la información y la materia respecto al artículo de opinión, que es un texto argumentativo. Entonces, también tenemos los subtítulos, qué es una columna o artículo de opinión y cuáles son los rasgos generales de la columna o artículo de opinión. Entonces, como se dan cuenta, vemos tres
tipos de texto no literario informativo de carácter periodístico, argumentativo, ¿cierto? Con su estructura, sus elementos, todas sus características, qué medios de comunicación lo transmiten, etc. Y ahora vamos a comenzar a desarrollar la actividad. Haga una lectura profunda, utilice plumón destacador para resaltar lo más importante. Estos ya son contenidos altamente conocidos por ustedes. Estos contenidos se repiten en séptimo básico, octavo, primero, segundo, en todos los años de escolaridad. Y eso que no tomamos en cuenta los cuartos básicos en adelante. Para iniciar el desarrollo de las actividades, entonces nos invitan a leer 2 textos informativos de 2 diarios virtuales. El primer texto informativo, que corresponde a al diario El Definido, ¿cierto? Es un reportaje, y el segundo texto informativo, que es una columna, que es un texto argumentativo, corresponde al diario virtual El País. Bueno, estos 2 diarios también son impresos, pero las noticias se sacaron, están presentes en tu texto de estudio, en el texto del estudiante están presentes, y la persona, ¿cierto?, que trabajó esos textos en el libro de estudio los sacó directamente desde la página de internet. Entonces comenzamos con las actividades. Es bien fácil la primera actividad, porque nos piden buscar tu texto de estudio. Aquí está la imagen para que no se le olvide cuál es su texto de estudio. Si usted no fue a retirar al liceo el texto, pulse el link, ya que está en PDF, y inmediatamente lo arroja a la página del Ministerio de Educación para que usted lo descargue y lo tenga en su computador. Además, es bastante fácil utilizar las herramientas de PDF. Segunda actividad, busca en tu libro las páginas 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, acá nos sugiere cuál va a ser el propósito de la lectura y recordar usar plumón destacador para los elementos más importantes. Nuevamente yo pongo acá el mapa de Japón, ¿cierto? Los kamikazes, que los kamikazes son representativos del ejército japonés. Tercera actividad, responde las siguientes preguntas durante la lectura del reportaje. O sea, durante este reportaje, que tiene como título Hiro Onoda, el soldado que siguió peleando en una guerra que había terminado hace casi 30 años, del periodista Juan Reyes, del diario El Definido. Entonces usted, con esa lectura, debe desarrollar, ¿cierto?, 11 preguntas. La número 1 a la número 11, yo les entrego el número de la página donde usted va a encontrar la respuesta. Súper importante. Usted ahí va a encontrar. Acá la pregunta número 3 dice que cualquier página del reportaje te sirve para responder esta pregunta. Estas preguntas son de localización, vas a tener que inferir, reflexionar, criticar, pero donde usted tiene que ir directamente es a la fuente. Entonces, la fuente, que son las páginas, ahí están. Si usted comienza a leer desde el título hacia abajo, va a poder encontrar las respuestas de forma muy ordenada. Este es un apoyo para que el trabajo no sea tan agotador. Y tiene que siempre pensar que leer es un placer, porque usted amplía su bagaje cultural, usted amplía sus conocimientos sobre el mundo y encuentra nuevas fronteras. Así que espero que de verdad logre concentrarse y trabajar de forma ordenada. La lectura ordenada lo lleva a un reflexionar ordenado, su cavilar, su pensar. Estas argumentaciones pueden ser latas, pueden ser bien largas, si usted logra la concentración adecuada. Terminando esta página, continuamos con las actividades número 4, que dice: responde las siguientes preguntas y actividades desde una vez terminada la lectura. Utilizando el texto de estudio, responde todas las preguntas de la página 18, es decir, usted debe responder las actividades. Acá hay una fotografía de la página 18,
y aquí sale el número de la actividad que usted debe desarrollar. La actividad 3.3 deberá hacerla individualmente porque claro está que en el libro dice trabajo en grupo. Entonces, esta página que está acá, yo para apoyar cierto este ejercicio la amplié. Vamos acá arriba, hay que subir. Entonces, si usted se da cuenta, acá hay un recurso que habla sobre el registro. Esto es súper importante leerlo para ampliar los conocimientos. Y respecto a la actividad, tenemos la actividad 1, 1.1, 1.2, 2, la actividad 3, 3.1, 3.2, 3.3, la actividad 4, 4.1, 4.2, 4.3. Se observa que hay una imagen, el recuadro, por tanto, corresponde a esta imagen y las actividades son estas, las que usted debe desarrollar. Y la 3.3 que dice acá debe de realizarla individualmente, vamos a revisar que decía, comenta en grupo. No puede comentar en grupo, a menos que desarrolle la actividad por Zoom. Si la desarrolla por Zoom o por videocámara WhatsApp o cualquier otro medio, por Meet o cualquier otro medio que usted considere, en la respuesta usted pone comenté junto con y pone el nombre de su compañera. Pero en realidad la pregunta es simple. Si usted tuvo una lectura de comprensión, si hizo un trabajo ordenado, minucioso, fino, y usted reflexionó, ¿cierto? Usted logra argumentar y fundamentar esa respuesta de forma individual. No hay ninguna dificultad. Principalmente invitan a trabajar en grupo para que usted después pueda compartir su respuesta frente al curso sin tener ninguna presión, ningún miedo. Actividad número 5. Responde las siguientes preguntas durante la lectura de la columna de la página 19. En la página 19 hay una columna, es solamente la página 19. La columna lleva por título El soldado japonés, del periodista Jordi Soler, y esto fue publicado el día 20 de enero del 2015 a través del diario El País. Recuerden que es una publicación online. Entonces, usted responde durante la lectura de la página 19. Si se fija, no le puse el número de página porque este texto tiene solo una página. Entonces también de la número 1 a la número 5 va ordenada. A medida que usted comienza y va leyendo ordenadamente van apareciendo las respuestas. Actividad número 6. Responde las siguientes preguntas y actividades después de terminada la lectura. Después de terminada la lectura, usted va a utilizar el texto de estudio, ¿cierto?, para hacer las respuestas y las actividades de la página 20. Acá tenemos la actividad 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, la 9 y la número 10. La actividad 10 deberás hacerla individualmente. Solo da tu punto de vista frente a esta pregunta. Argumenta tu punto de vista a partir de lo leído y de tu propia reflexión. ¿Por qué puntualizo la número 10? Porque aquí hubo un cambio. Entonces vamos a observar cuál es el cambio que se hace en esta página. Entonces tenemos actividad, si se dan cuenta, empieza en el 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10. Respecto a la número 10, ¿cierto? Dice, ¿crees que Hiro Onoda decidió el rumbo de su vida o fue un espectador de los acontecimientos? Acá pide, discute tu punto de vista en un grupo de 3. Imposible. Por lo tanto, usted en una lectura de una página tomó
todo el tiempo para poder concentrarse y poder dar una respuesta argumentada, fundamentada. Entonces, usted solamente tiene que argumentar su punto de vista frente a lo leído, no frente a una reflexión en grupo. Ese es el cambio que hay en esta parte. Y acá también hay un concepto clave respecto a la argumentación y a los argumentos. Entonces, usted trabaja desde ahora en adelante 100% con su libro. Y frente a estas actividades, de la actividad número 1 a la actividad número 6, encontramos, como corresponde a las guías de lenguaje, nuestra rúbrica que nos señala cómo debe ir quedando cada una de las respuestas y dice que la respuesta desarrolla el tema cabalidad, responde exactamente lo que se cuestiona, da una idea clara y precisa del tema que se plantea en cada pregunta, su vocabulario es variado y adecuado al contexto y la caligrafía es legible y presenta correcta ortografía, trabaje con diccionario en mano, trabaje también con su libro de estudio. Al estar con el texto en la mano, uno comete muchos menos errores. Bueno, acá está Hiro Onoda, ya anciano. Estos son poquitos años antes de que falleciera. Entonces, actividad 7. Redacta una noticia. Mire, acá abarcamos los 3 tipos de textos que se revisan en el contenido teórico de la guía. Tenemos un reportaje, tenemos una columna de opinión y en esta actividad número 7 tenemos la noticia. ¿Por qué seleccioné esto como noticia? Porque durante sus años de estudio, desde cuarto básico hasta segundo medio, usted ha leído muchas noticias y esta materia es muy conocida. Nos pide esta actividad redactar una noticia como si estuvieras en el año 1974. Y recién Hiro Onoda fue avisado de que la Segunda Guerra Mundial terminó el día 2 de septiembre de 1945. Entonces, usted va a viajar en el tiempo, en su mente, con toda su máxima creatividad y va a tener un oficio, una profesión. Usted va a ser periodista y usted tiene que entonces escribir una noticia sobre el año 1974 y como que usted fue espectador prácticamente del minuto en que a Hiro Onoda le avisan que la Segunda Guerra Mundial terminó hace 30 años atrás. Para poder ayudar a su creatividad, a su imaginación, le invito a visualizar a Hiro Onoda en esa época y te dejo algunas imágenes para que te puedas inspirar. La primera imagen corresponde a Hiro Onoda cuando recién se enlista en el ejército y después tenemos a Hiro Onoda cuando lo encuentran, ¿cierto? Cuando le dan esta noticia. Hiro Onoda cuando frente a otros soldados, ¿cierto? Ya de 1974, lo aplauden por su obediencia al emperador, por su obediencia a su líder militar. Y tenemos a Hiro Onoda cuando vuelve, ¿cierto?, a Japón, porque él estaba en Filipinas, entonces vuelve a Japón. También te dejo un link para ampliar tus conocimientos del soldado. Entonces tú pulsas desde PDF este link y vas a poder encontrar información que va a enriquecer bastante tu visión sobre lo que ocurrió en 1974 con esta persona. Además, entre más información sepas de él, te vas a familiarizar y te va a ser mucho más simple esta creación. Después te sugiero pedir a un adulto o a algún familiar escuchar tu noticia con el fin de recibir sugerencias o autoevaluar, evaluar tu producto creativo. Si un adulto, una persona que no tiene tu edad, que no va en tu curso, que no es tu compañero, te evalúa un trabajo
y no es profesor, él está haciendo una heteroevaluación. Cuando tú evalúas tu propio trabajo, haces una autoevaluación. Tú tienes las dos opciones con esta rúbrica y los indicadores. Siempre nos vamos a fijar en sobresaliente y la noticia debe relatar un hecho respecto a un soldado japonés, Hiro Onoda. No podemos hablar de la esposa de Hiro Onoda, ni de la madre de Hiro Onoda, ni del jefe de Hiro Onoda. No, solamente él es nuestro centro. La noticia cuenta con todos sus 6 elementos: antetítulo o epígrafe, título o titular, bajada de título, cuerpo de la noticia, imagen, pie de imagen, todo lo que requiere y está en los contenidos teóricos. La noticia presenta entrada. Ahí se explica lo que es la entrada, presenta cuerpo y presenta cierre. Sale entre paréntesis la explicación, pero también está en el contenido que ya se revisó. La noticia responde las siguientes 6 preguntas: ¿qué, quién o quiénes, dónde, cuándo, cómo, por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo? ¿Quiénes estuvieron? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? Etcétera. Depende de la historia que usted quiera narrar. Va a estar excelente si su noticia responde esto. Recuerde, y esto lo recalco, que el LEAD, que es el primer párrafo de su noticia, es el resumen de la noticia que usted va a desarrollar en columnas y en otros párrafos. Así que el párrafo aquí es la clave. Y en el párrafo tiene que responder estas preguntas clave. Hiro Onoda, en el minuto que lo sacan de la selva. Y para apoyar tu evaluación del trabajo de toda la guía, dejo para ti una lista de chequeo, una checklist, donde te sugiero pedir apoyo nuevamente a otra persona para poder hacer una heteroevaluación de tus actividades. Pero si tú no lo quieres, o si tú no lo necesitas, o si tú no puedes, solamente haces una autoevaluación. Recuerda que las rúbricas y las listas de chequeo la puedes utilizar antes de tu trabajo para saber qué es lo que te van a evaluar, durante el trabajo para saber en qué tienes que poner atención y después del trabajo, que es para saber qué debes corregir. Porque como estudiantes tenemos que tratar de alcanzar la perfección. No somos seres perfectos, pero debemos ir a buscar la perfección. Los indicadores de esta lista de chequeo tienen relación con todo el trabajo de la guía. Si viste las imágenes, si respondiste las preguntas, si fuiste a buscar tu libro, si usaste plumón destacador, si realizaste la actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si desarrollaste las páginas del libro, si estás conforme con tu trabajo, etcétera. Si tu caligrafía está bien, si tu ortografía fue adecuada, todo eso se consulta y se chequea a través de esta lista. Si lo hice, no lo hice. Si tú pones no lo hice, lo vas a corregir. Por eso es bueno el uso de esta lista de chequeo. Ten en cuenta que este tipo de instrumento de evaluación es con el cual se van a evaluar todas tus guías, de la número 1 a la número que lleguemos, no sé, 9, 10, 12, 13, 15, 20, no sabemos. No sabemos, la pandemia, dependemos de la pandemia. Y no solo en el lenguaje ocurre esto ocurre en todas las asignaturas. Yo desconozco si el resto de los profesores te ponen listas de chequeo, rúbricas, tablas de especificación u otro instrumento de evaluación, pero ten en cuenta que este tipo de instrumento es con el cual se van a evaluar tus trabajos. Continuamos y esta es la parte que nos pone a todos muy felices porque muy bien, hemos terminado la revisión de la guía número 9. No olvides plantear tus dudas, tus consultas, las interrogantes, lo que sea, al correo oficial de nuestro liceo, apoyopedagógico lmr@gmail.com. Y como siempre, estimados estudiantes, deseo que haya sido útil la revisión de esta guía número 9. Quien ya desarrolló la guía podrá evaluar su trabajo
Si tuvo algún error, lo puede corregir. Si alguien no ha realizado nada, ninguna guía, ningún trabajo y nada de esta guía, le pido por favor que se motive y que comience su trabajo en casa porque no estamos de vacaciones. Aproveche este tiempo, adquiera hábitos, rutinas, estrategias de estudio, búsquese un lugar acogedor, haga un nidito en algún lugar de su casa, ponga todos sus materiales, lápices, plumones, cuadernos, libros, lámpara, tazón de té, de leche, de café, vaso de jugo, lo que sea, pero trabaje, porque el futuro ahí está y usted tiene que ir a buscarlo y tiene que confeccionarlo y elaborarlo. Así que les deseo lo mejor, cuídense harto, disfruten de este invierno en familia, abrigaditos, bien acompañados, distribuyan bien sus horarios del día y que el desarrollo de esta guía sea un éxito. Que estén muy bien.